usando las vestiduras adecuadas. Amén. Cuando usted tenga la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, usted me dice amén. Efesios capítulo 6. Y vamos a considerar el verso 10 y concluimos en el 18. Usando las vestiduras adecuadas se llama el tema en esta mañana. Es de gran importancia que nosotros aprendamos a usar las vestiduras adecuadas. Usted rápido se fue en una falda larga. No. Usted rápido se fue en otra cosa, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las vestiduras que Dios tiene para su pueblo. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ayúdeme. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzados con la prenda del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia, suplicar por todos los santos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa y bendita hora, Padre. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Tu palabra ya ha sido bendecida, Padre. Tu palabra, Dios Todopoderoso, es Espíritu. Tu palabra, Dios mío, es la que hace, Dios Todopoderoso, que el enemigo retroceda de nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Dios Todopoderoso, es la que hace, Dios, de la gloria, que el hombre, Dios mío, pueda tener el valor y la valentía, Señor, de poder enfrentarse, Dios mío, contra toda hueste espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra carne, contra sangre, Dios Todopoderoso. Nuestra lucha, tu lucha no es contra el hermano, tu lucha no es contra la hermana, tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha no es contra nadie de carne, tu lucha es espiritual. Y por lo tanto nosotros necesitamos abrir los sentidos espirituales para que nosotros podamos entender, aleluya, lo que está alrededor nuestro, que quiere devorarnos, que quiere destruirnos, que quiere quitarnos el gozo, que quiere quitarnos la paz, que quiere quitarnos la libertad, que quiere quitarnos, aleluya, los sueños, que quiere quitar, aleluya, todo aquello, aleluya, que nosotros, aleluya, estamos dispuestos, pero hay una fuerza espiritual en la cual nosotros, aleluya, muchas veces no vemos, pero nosotros a través de la palabra en esta preciosa y bendita hora nos vamos a dar cuenta, aleluya, que necesitamos ponernos la armadura de Dios. Necesitamos ponernos, aleluya, la armadura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder, aleluya, caminar en este mundo que va de mal en peor. Este mundo, aleluya, en el cual, aleluya, la maldad se ha levantado en contra de los hijos de Dios. La maldad, aleluya, quiere por todos los medios que nosotros retrocedamos. La maldad quiere que nosotros no avancemos. Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos armas poderosas para derribar todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra viva, nosotros tenemos el poder de Dios. Diga conmigo, yo tengo el poder de Dios. Diga conmigo, yo tengo el poder de Dios. Yo tengo el poder de Dios. El poder de Dios es la palabra. La palabra, conoceréis la palabra te hará libre. La palabra, aleluya. Por la palabra nosotros, aleluya, somos más que victoriosos. Por la palabra nosotros somos más que vencedores. Por la palabra nosotros somos sanos. Por la palabra nosotros, aleluya, hemos encontrado, aleluya, la libertad. Por la palabra, y conoceréis la palabra, y la palabra nos hará libres. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Tome su asiento y no se canse de adorarle y de bendecirle, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Usando las vestiduras adecuadas. Es interesante lo que describe el apóstol Pablo en esta porción de la palabra de Dios.
El apóstol describe esta palabra, aleluya, que es necesario que todo aquel que haya nacido de nuevo, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que se haya, aleluya, entrado a las aguas, aleluya, es necesario, aleluya, que pueda, aleluya, portar las vestiduras adecuadas. Te pregunto en esta mañana, aleluya, ¿cómo estás usando las vestiduras que la Biblia declara que tenemos que portar? ¿Cómo nosotros, aleluya, caminamos con esta vestidura? Si nosotros caminamos con esta vestidura, aleluya, nadie nos puede hacer frente, como le dijo Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En otras palabras, cuando nosotros entendemos, aleluya, que tenemos la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nadie nos puede intimidar, nadie nos puede detener el propósito de Dios, nadie nos puede, aleluya, decir aleluya, y nadie puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros sabemos quiénes somos nosotros. El problema es que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, es cuando el enemigo entra y quiere destruir nuestra vida. Por eso es importante que nosotros pongamos la vestidura adecuada. Es importante que en esta mañana usted pueda llevarse la palabra de Dios y pueda llevársela plasmada, porque quiero decirle, aleluya, que si nosotros no plasmamos la palabra en nuestro corazón, aleluya, cualquier cosa nos va a hacer temblar. Santo. Cualquier cosa nos va a hacer apartarnos de Dios. Santo. Y cualquier persona va, aleluya, a querer intimidarnos. Pero Santo, cuando tú sabes la palabra, aleluya, tú entiendes y comprendes que nadie te puede intimidar, porque hay un Cristo poderoso que pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos hoy disfrutar de esa gloriosa salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Veamos lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, en el capítulo 4, del capítulo 10, perdón, en el verso 4. Miren lo que Dios dice a través de su palabra. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque nuestras armas no son carnales. Grábese esa palabra, aleluya, que usted tiene que entender en esta mañana, aleluya, que sus armas no son unas armas literales. Que usted no tiene que confiar en lo que usted posee, en lo que usted tiene, en su conocimiento. Usted tiene que confiar en el Dios Todopoderoso, porque así dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está tu fuerza? ¿En dónde está tu fuerza? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, yo puedo ser fuerte y puedo ser poderoso cuando yo dependo del Dios Todopoderoso, cuando yo sé que mi fortaleza viene de Dios. De esa manera es que yo puedo ser fortalecido. No hay nadie en esta vida que pueda fortalecerte. No hay nadie que en esta vida pueda animarte más que el poder de Dios, más que el Espíritu de Dios. Nadie te puede, aleluya, alentar más que Dios Todopoderoso. Es el único que te puede fortalecer. Amén. En el poder de su fuerza. Amén. Porque hay que entender, aleluya, que Él tiene una fuerza en la cual da a multitudes y multitudes, y Él nunca se queda sin fuerza. Santo. Tú le ayudas a alguien un día, aleluya, y al otro día ya no puedes ayudarle porque te quedaste sin fuerza. Pero el Dios que te estoy predicando en esta tarde, ese Dios, aleluya, entre más tú le pides, más te da. Entre más tú le pides, más te da. Entre más, aleluya, tú le dices: Señor, fortaléceme, más te fortalece. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo diciéndole a los corintios: porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Santo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. Amén. En Dios. Amén. Para destrucción de fortalezas. Amén. Oiga bien, en esta preciosa y bendita hora, usted tiene una arma poderosa para destrucción de fortaleza. No importa lo que te tire el brujo, no importa lo que te diga Julano, no importa lo que te diga Pedro, no importa lo que te diga nadie. Tú tienes el poder y la fortaleza para derrumbar todo argumento en contra de la palabra de Dios, toda maldición, aleluya, que quiera el enemigo tirar en contra de nosotros. Nosotros tenemos el poder para poder, aleluya, destruirlo. Amén.
por la palabra. Y eso es lo que tú tienes que entender en esta mañana. Que tú tienes el poder para hacerlo. Y cuando tú tienes el poder, aleluya, tú entiendes, aleluya, que nada te podrá hacer daño ni nadie te podrá tocar. Santo. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que tú tienes el poder todavía, aleluya, de llevar, aleluya, toda cosa mala al conocimiento de Dios, porque sabe que Dios es el único que puede, aleluya, obrar y puede cambiar y puede hacer muchas cosas cuando nosotros ocurrimos con el Dios todopoderoso que puede hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que sucede, aleluya, si nosotros no usamos la herramienta adecuada? Es por eso que el enemigo quiere, aleluya, querer destruir nuestra vida. Santo. Cuando nosotros no conocemos y quizás tenemos las herramientas, pero no las podemos usar, el enemigo puede ganar ventaja de nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que entender claro en esta preciosa y bendita mañana, que el enemigo está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario aproximadamente 2020 años. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que Él ya fue vencido por el Dios que nosotros le servimos. Pero lo que pasa es que Él nunca se da por vencido. Oiga bien, si el enemigo nunca se da por vencido, ya está vencido. Nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos. ¿Y por qué nosotros a veces nos damos por vencidos teniendo el Dios todopoderoso? ¿Será que no estamos dependiendo de la fortaleza de Dios o estamos dependiendo de nuestra propia fuerza? Cuando nosotros dependemos de nuestra propia fuerza, aleluya, no podemos avanzar, no podemos seguir hacia adelante porque dependemos de nuestra propia fuerza. Yo te quiero decir en esta mañana, depende, como dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando tú dependes de la fortaleza de Dios, aleluya, nadie te podrá, aleluya, detener en el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo dependo de la fortaleza de Dios? Dice Efesios, según Efesios, que nosotros, entonces cuando nosotros tenemos que ponernos la vestidura de Dios. Porque es necesario caminar con esa vestidura. Porque tenemos un adversario 24 horas, 7 días a la semana. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Santo! En otras palabras, si tú crees, aleluya, que solamente estamos, aleluya, cantamos y alabamos y nos cruzamos los brazos y ya no tenemos luchas. Tenemos una lucha todos los días. Todos los días tenemos luchas. Todos los días tenemos que luchar con muchas cosas en nosotros. Por lo tanto, nos conviene a nosotros caminar con esa armadura que Dios tiene para nosotros. Amén, santo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios, no parte de la armadura de Dios, sino que Él dice que toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. O sea que el diablo, aleluya, está acechándonos en cualquier momento, en cualquier debilidad que nosotros tenemos, el enemigo nos está acechando. Gloria a Dios santo, ayúdanos, Padre bendito. Y esa acechanza es algo en lo cual, aleluya, Él está tratando. Por ejemplo, lo que dice es una amenaza oculta o disimulada para perjudicarte. Esa es una acechanza. Que el enemigo te tira las acechanzas para querer dañarte. En otras palabras, la acechanza tú no la miras. Las acechanzas que el enemigo está tirando sin querer, están golpeando
tu mente, sin querer están golpeando tu vida. Y como tú no tienes la armadura de Dios, la acechanza que el enemigo tira, a donde la tire, serás golpeado. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando nosotros tenemos, aleluya, la vestidura de Dios, y cuando nosotros nos ponemos la vestidura de Dios, dice, nosotros podemos estar firmes. Cuando nosotros vemos que el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo describe esto. Está viendo a un soldado romano y está viendo, aleluya, cuáles son las piezas que usa un soldado romano. Nosotros vemos que tiene un casco. Sabemos que el casco es algo que le servía en aquel entonces o todavía para recibir un golpe o recibir un flechazo que no podía matarlo. Nosotros como hijos de Dios sabemos, aleluya, que tenemos el yelmo de la salvación. ¡Santo! Nosotros tenemos el yelmo de la salvación, en el cual cuando nosotros nos ponemos ese casco, aleluya, y protegemos esa salvación que nosotros tenemos, tratamos la manera que cuando el enemigo venga y nos tire acechanza a nuestra mente, nosotros vamos probablemente a recibir esa acechanza, pero al momento vamos a quitarla de nuestra mente, vamos a limpiarla, vamos a decirle, aleluya, que no va a hacer daño a nosotros, aleluya, porque nosotros caminamos con el yelmo de la salvación. Amén, santo. El problema es cuando nosotros no caminamos en esa delicadeza, aleluya, de que tenemos que cuidar esa salvación que Dios ha puesto en nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces todo lo que el enemigo tira va a destruir nuestra vida. Santo. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santo. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Si nosotros pensamos que tenemos una lucha con el vecino, o pensamos que tenemos una lucha con el que vivimos a la par, o pensamos que tenemos una lucha con el hermano, lo que dice Pablo aquí, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra principados, contra potestades, las cosas que vuelan en el viento. ¿Cuántas de las veces, aleluya, espíritus que vuelan en el viento cuando nosotros venimos manejando se cruzan? Y si nosotros no traemos el yelmo de la salvación, podemos venir a la casa de Dios minados, sin necesidad de que nosotros vayamos a un lugar oculto. Y cuántas de las veces, aleluya, muchas de las veces venimos corriendo y así queremos nosotros predicar la palabra, así nosotros queremos cantar. Por eso es que los israelitas, antes de comenzar a hacer un sacrificio, se lavaban las manos. Aleluya, santo. Para preparar el sacrificio. Amén. Eso es un símbolo de limpieza. Amén. Por eso es que nosotros cuando venimos a la casa de Dios doblamos nuestras rodillas antes de comenzar a cantar a Dios. Porque nosotros le estamos diciendo a Dios, aleluya, aquí me humillo delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Lo que pasó allá afuera se quedó, pero hoy lo que voy a hacer, aleluya, voy a hacer para agradarte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usando las vestiduras adecuadas. ¿Por qué puse ese tema? Porque muchas de las veces usamos parte de la vestidura, pero no usamos la vestidura completa. Santo. Muchas de las veces traéndolo a la vida cotidiana o a la vida secular. Muchas de las veces cuando nosotros andamos trabajando en nuestros trabajos, las personas te van a ver normal, porque es normal. Pero cuando tú hablas con ellos, te van a distinguir que no hablas como ellos, a su nombre. Gloria. Porque tú estás portando la vestidura adecuada. Pero tú puedes andar con un chaleco así y puedes andar con tu corbata. Pero si hablas groserías, tú dices, se me hace que este vende medicinas. Santo. Pero no creo que predique la palabra.
porque no porta la vestidura adecuada. Aleluya, gloria a Dios. Sé que la vestidura adecuada tiene mucho que ver de lo interno que nosotros tenemos. Santo. Y a su nombre. Gloria. Es igual como cuando nosotros vemos a un policía afuera de civil. Amén. Tú le dices, lo puedes saludar y hasta te puedes echar unos tacos con él, Santo. ¿verdad? Y no hay problema. Pero cuando tú lo miras, cuando anda con su equipo, con su carro, con su placa, con su todo, buenos días, oficial, le dices, ¿verdad? Hasta le guardas un respeto. Y peor si viene atrás de ti y no trae licencia, más dura la situación, ¿verdad? Tú dices, si me para, me va a dar un ticket. Por lo tanto, me conviene estar orando a Dios. Santo. ¿Qué es lo que sucede si ese policía se para a media calle sin placa y sin pistola? Y te hace la señal de que te pares. No te paras. Pero si está en otra vestidura inadecuada, tú dices, este no es un policía, es otra cosa. Es un security, dice el hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú no lo respetas. Pero si se para con su placa y todo, tú hasta frenas doble. Porque reconoces que es autoridad. Santo. Estos días que estuve allá en Guatemala, andábamos en un troque grande, big truck. Y los policías, a veces íbamos bien rápido, los policías se paraban y desde lejos teníamos que frenar el troque. Y el hombre era chiquitito, pero tenías que parar, porque era autoridad. Y tú dices, ¿cómo es que ese policía tan chiquitito puede parar ese troque tan grande? Es la autoridad que porta. En otras palabras, el diablo mira nuestra vida a cada uno de nosotros. Santo. Si tú traes la vestidura de Dios, el enemigo dice, este trae la vestidura de Dios. Santo. Por lo tanto, aleluya, él va a conocer tu identidad. Él va a conocer quién tú eres. Santo. Y él sabe, aleluya, que tú eres una mujer y un hombre de guerra. Él sabe, aleluya, que tú no te vas a quedar callada. Él sabe que tú no te vas a quedar callado. Él sabe que tú le vas a hacer guerra. Él sabe que tú te vas a doblar tu rodilla. Él sabe, aleluya, que tú vas a adorar a Dios. Él sabe, aleluya, que lo que Él te diga, aleluya, tú vas a buscar la presencia de Dios, porque sabes que ahí tienes la victoria. Y el enemigo sabe, aleluya, que cuando tú comiences a orar y a buscar la gloria de Dios, aleluya, el enemigo tiene que retroceder. Amén. Santo. Porque dice, esta mujer y este hombre camina con la vestidura de Dios. El problema es que cuando nosotros no traemos la vestidura de Dios, por más que nosotros gritemos y saltemos, el enemigo no puede retroceder, porque no traemos la vestidura adecuada. ¿Cuántos estamos aquí? Dice, por tanto, tomad. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es decir, que nosotros, aleluya, vienen días malos en nuestras vidas. Días malos en los cuales el enemigo va a hacer guerra en contra de nosotros. Días malos en cuanto el enemigo va a querer destruir nuestra vida. Va a querer, aleluya, que nosotros retrocedamos. Pero la Biblia dice que con nosotros traemos la armadura de Dios, aleluya, podemos resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado, dice, estar firmes. La firmeza es muy importante, recalca el apóstol Pablo aquí. La firmeza es de gran importancia en la vida cristiana. A pesar de lo que nosotros estemos pasando, aleluya, tenemos que mantenernos firmes en la fe, en el Dios que nos ha llamado, en el Dios que nos ha santificado, en el Dios que nos ha prometido grandes cosas. Tenemos que estar firmes. Amén. Gloria a Dios, santo.
Pero ¿qué es lo que sucede, aleluya? En los días malos, aleluya, nos flaqueamos. En los días malos debilitamos. En los días malos, aleluya, decimos, ¿dónde está Dios? En los días malos decimos, no encuentro la puerta. Pero ahí es como hombre y mujer soldada de Dios, aleluya, es cuando tú tienes que pararte y creer lo que la palabra de Dios dice, aleluya, que ninguna acechanza va a poder detener tu vida. 14 dice, está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es decir, que el soldado es necesario que se ponga el cinto. Porque un soldado que va a la guerra sin cinto, usted se imagina, no va a aguantar mucho, ¿verdad? Se le van a salir, yo si está gordito como yo, se le van a salir la gordurita por ahí, pero si se pone el cinto y la carga que lleva es una carga pesada, por lo tanto tiene que ceñirse bien los lomos para resistir. Ceñir los lomos significa vivir, o el cinto significa vivir en la verdad y en lo íntimo. Es decir, que nosotros tenemos que vivir en la verdad y en lo íntimo. ¿Quiénes somos nosotros en lo íntimo? Aleluya, santo es tu nombre, Padre. Porque es tan importante, y por eso es que el salmista decía, Señor, quiero agradarte en lo íntimo, en lo secreto de Dios. Allá donde nadie nos mira, allá donde no hay nadie, donde solamente tú y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos leemos ese texto que dice el salmista 51 y verso 6 de Salmo 51? Dice, he aquí tú amas la verdad, dice, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso es caminar con el cinto de la verdad. Él ama la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Es decir, que nosotros para portar la vestidura de Dios necesitamos caminar en la verdad y en lo íntimo y en lo secreto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que hay cláusulas para portar la vestidura adecuada. Se les fue el gozo. No es nomás de ponerme esa vestidura, sino que Dios exige esa vestidura. Santo. Que nosotros caminemos con esa vestidura. Y entonces cuando nosotros caminamos en la verdad y en lo íntimo, aleluya, ninguna acechanza tendrá control de nuestras vidas. Amén. Ahora dice la coraza de justicia. Una justicia practicada. Santo. O sea, la justicia de Dios, nosotros somos justificados por la sangre del Señor. Amén. Pero no habla de esa justicia, habla de una justicia progresiva. Amén. Que nosotros tenemos que practicar también la justicia progresiva. Santo. No solamente la justicia la de Dios, sino que tenemos que ser justos. Tenemos que practicar la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque la Biblia dice que si nosotros practicamos esta cosa, pero fallamos en esta cosa, nosotros nos hacemos hacedor de toda la ley. Entonces no estamos practicando la justicia. Santo. Por eso dice la coraza de justicia. El soldado se ponía la coraza, porque ustedes saben que en el corazón, de ahí dice la Biblia que manda la vida. En el corazón nosotros tenemos sobre todas las cosas guardar el corazón, porque de él mana la vida. Entonces es necesario caminar con esa coraza de justicia. Porque si no tienes esa coraza de justicia, todo lo que te tiren, tu corazón lo va a recibir. Pero como eres justo, hay cosas que no son justas y hay que hacerlas a un lado y a su nombre. Amén. Y calzados los pies con el evangelio de la paz. Aquí no está hablando de
y sé que es de gran importancia llevar el evangelio a predicar la palabra, pero aquí está hablando de una resistencia, de un hombre, aleluya, en el cual debe de poner bien los pies en la tierra. Tenemos que entender que los soldados, tengo un hermano, es profesor, él estuvo en la guerra de Vietnam, y él dice que cuando él estuvo ahí en esa guerra, los soldados que no tenían las botas adecuadas, cuando ellos caían en las minas, porque los vietnamitas ponían las espadas agudas, y cuando pasabas, si no tenían las botas adecuadas, pues ibas a ser herido. Entonces las botas que ellos usan tienen una plancha de hierro abajo. Entonces no hay problema, aunque se paren en la espada, ellos siguen caminando. Entonces por eso que aquí habla de las botas o del calzado del evangelio. En otras palabras, no importa los dardos que el enemigo tire a nuestras vidas, no nos tiene que robar la paz, no nos tiene que robar la tranquilidad, no nos tiene que robar el gozo. Debemos de mantenernos firmes en nuestro Dios que hemos creído. Tenemos que mantenernos confiando, aleluya, que Él es el que nos da la batalla y Él es el que nos da la paz. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. Yo he vencido al mundo. Nosotros somos, si Él venció al mundo, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y quién es el que nos hace la guerra? Es el mundo. El mundo siempre está tirando acechanzas hacia nosotros, dirigidas por el príncipe de este siglo. ¿Quién es el príncipe de este siglo? Satanás. Entonces, como ya yo tengo el calzado del evangelio o las botas del evangelio, yo puedo caminar y dirigirme, no importa qué tan minado esté el asunto. Como traigo las botas del evangelio, puedo pararme en cualquier acechanza y a su nombre. Y tú dices, ay, siento el movimiento de la acechanza, pero como tengo las botas adecuadas, no me va a tocar. Y eso es lo importante de que usted y yo entienda en esta mañana. No importa dónde usted se meta, dónde usted camine, pero si usted trae las botas del evangelio, el enemigo no le va a hacer nada. Santo. Amén. Amén. Ahora, hay otra pieza importante que el soldado tenía, el escudo. Nosotros tenemos el escudo de la fe. El escudo que el soldado romano usaba no era un escudo chiquitito, no era el escudo cuadrado. Según los estudiosos, el escudo era que le cubría de las rodillas hasta los ojos. O sea que ese escudo podía librarte de flechazos. Ese escudo podía cubrirte totalmente porque cubría casi toda la parte de tu cuerpo. Ahora la Biblia habla que nosotros tenemos el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del maligno. Si nosotros tenemos el escudo de la fe, cuando venga el maligno, nosotros nos ponemos el escudo y no nos va a tocar. Amén, santo. ¿Se acuerda cuando Saúl le tiraba a David? Pero como el hombre era conforme al corazón de Dios, David nomás esquivaba los lanzazos que le tiraba. Santo. Muchas veces nomás tienes que esquivarte porque la iglesia no ha sido diseñada para pelear con el diablo. Santo. La iglesia ha sido diseñada para bendecir y para resistir. Santo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santo. Resiste. Si tienes la armadura adecuada, vas a resistir. Pero si no tienes la armadura adecuada, no vas a poder resistir.
el diablo va a tomar control de ti. Santo. Pero si tenemos el escudo de la fe, porque por la fe nosotros somos más que victoriosos. Porque por la fe nosotros creemos, aleluya, que somos salvos. Porque por la fe creemos que Dios puede hacer milagros en nosotros. ¿Se imagina lo que hace la fe? Cuando nosotros conectamos esa fe, nosotros que oímos siempre la palabra de Dios. ¿Se imagina Rahab? ¿Rahab qué era? La ramera Rahab. Esa mujer nadie le predicó y nadie le profetizó. Pero esa mujer había oído del Dios de Israel. Esa mujer había oído que el Dios de Israel había abierto el mar. Había hecho milagros. Ella no los miró. Pero dice, por la fe Rahab fue salva ella y su familia. Amén. O sea que la fe es tan importante en nuestra vida. Se imagina que Rahab, sin tener que escuchar la palabra de Dios, ella se agarró de la fe. Por eso en esta preciosa y bendita mañana quiero que tú puedas, aleluya, tomar el escudo de la fe. Que en esta mañana tú puedas decir, voy a tomar esa vestidura. Porque, aleluya, la palabra de Dios nos enseña que por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe en el Señor. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, aleluya, vamos a ser hombres y mujeres, aleluya, que nada nos va a hacer temblar. Porque vamos a aprender a escuchar y a escuchar la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, las palabras que yo doy son vida y son espíritu. O sea que la palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que esa es la que nos hace flotar en medio de todo lo que está de mal en peor en este mundo. Amén, amén, amén. Por eso es que nosotros tenemos que caminar confiadamente con nuestro Dios. Yo siempre he dicho, si nosotros tenemos que servirle a Dios y si tenemos que caminar con los ojos cerrados, podemos caminar si le servimos a Dios. Santo. ¿Usted cree que usted se puede dirigir con sus ojos? Usted piensa, pero no. Dios sí nos puede dirigir. Amén. Amén. Entonces es importante que nos pongamos el escudo de la fe para poder nosotros botar los dardos del maligno. Porque el dardo siempre está tirándonos acechanza. Los dardos siempre están cayendo de fuego. Siempre están cayendo. Te están diciendo, tú no puedes, tú eres un débil, tú no puedes avanzar, tú eres un fracasado, tú eres el otro, tú eres... Y cuántas cosas el enemigo no viene y te tira, te está tirando. Porque quiere deteriorar tu escudo. Quiere, aleluya, que tu escudo, aleluya, sea deteriorado. Pero tú en el nombre de Jesús, tú tienes que ponerte cada vez que el enemigo te tire. Tienes que ponerte el escudo, hermano. Y entonces mirarás el poder de Dios. ¿Qué dice primera de Juan 5:4? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han vencido? ¿Cuántos nosotros hemos nacido de Dios? Estos son victoriosos, dice Juan, y han vencido al mundo por nuestra fe. Por eso que la fe es tan importante en nuestra vida. Si nosotros no tenemos fe, no podemos tampoco agradar a Dios. Santo. Amén. O sea que por fe es que nosotros hacemos todas las cosas. Por fe. Por fe fue que Abraham fue amigo de Dios. Por fe es que nosotros miramos en la Biblia todos aquellos que aparecieron como los hombres de fe. O sea que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir con fe. El yelmo o el casco, como les decía. Primera de Tesalonicenses, que dice 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, como les decía, el soldado necesitaba ese casco o se ponía ese casco para protección de su cabeza. Nosotros, la Biblia dice que tenemos que andar con ese yelmo de la salvación. Amén. El yelmo significa que el creyente que no debe de ser sacudido por cualquier tentación. Cuando nosotros traemos ese yelmo, no vamos a ser sacudidos por cualquier tentación o cualquier movimiento que haya en nuestras vidas, porque nosotros traemos esa protección de parte de Dios. Por eso el salmista decía que unges bien mi cabeza con aceite. Nuestra mente tiene que ser siempre ungida con el aceite. El aceite es un tipo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay muchos textos que nos amparan y nos dicen acerca de eso. Pero es necesario que nosotros usemos estas piezas. Ya por último dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra a partir el alma y el espíritu. Oiga, qué tremenda es la palabra de Dios. O sea que corta entre el alma y el espíritu, cosa que están conectadas las dos cosas. Pero la palabra es más cortante que una espada de dos filos, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y no solamente eso, sino que se mete por todo, dice, los huesos, y no solamente hasta por los tuétanos. Usted sabe cuáles son los tuétanos, ¿no? La cosa que está dentro de los huesos. O sea que la palabra de Dios es tan poderosa que por eso dice aquí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está hablando de una espada literal del soldado. Que el soldado, si no tiene esa espada, no puede defenderse. Usted y yo, si no conocemos la palabra de Dios, no podemos defendernos. No podemos defendernos. Necesitamos, aleluya, la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos comernos la palabra, como Jeremías dice que se comió la palabra. Al principio dice que le supo como amargo, pero en lo último dice, tu palabra me supo como miel. Porque la palabra de Dios es la mejor medicina para nuestra alma, para nuestra vida. La iglesia necesita comerse la palabra. Para nosotros poder, aleluya, tener la herramienta. Porque viene el enemigo y nos tira y nosotros no sabemos palabra. Por eso Jesús dijo cuando vino el enemigo, ¿qué le dijo? Le dijo el enemigo, mira, le dijo, convierte las piedras en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y el enemigo lo llevó, aleluya, por tres, ¿verdad?, tentaciones. Pero Jesús siempre le respondía la palabra. Amén. Y cuando nosotros respondemos la palabra, no hay nadie que nos vaya a resistir. Dice la Biblia que cuando a Esteban, dice que querían, aleluya, intimidarlo, querían detenerlo, dice que no podían resistir porque la palabra que traía Esteban era una palabra del cielo, que ellos tapaban sus oídos porque no podían resistir la verdad, porque la verdad de Dios, aleluya, hace libre al cautivo, porque la verdad de Dios o la palabra de Dios hace, aleluya, que el hombre y la mujer reconozca que hay un Dios poderoso. ¿Y qué sucede aquí? Dice la espada del Espíritu. En otras palabras, la palabra es la verdad. O sea, la palabra separa lo falso de lo verdadero. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Santo. Separa lo falso de lo verdadero. Amén. Gloria a Dios. El efecto que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es inspirada, útil para enseñarnos. Amén. Veamos ese pasaje. Ya casi nos vamos. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que toda la palabra de Dios es inspirada. O sea que hay palabras que a nosotros no nos gusta. Hay palabras que decimos, esta está fuera de contexto y no puedo recibirla. Pero como dice aquí la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo es aplicable para nuestras vidas. Que nosotros queramos, aleluya, aplicar ciertas cosas para nuestra vida es muy distinto. Pero toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, Santo. para oírnos. Y dice Zacarías que esto no es con fuerza ni con ejército, sino que es con su espíritu. Amén. Es con su espíritu. El apóstol Pablo está hablando en esta porción, está hablando acerca de la guerra espiritual. Amén. Porque los Efesios, cuando usted ve y lee Efesios habla de la guerra espiritual, habla de la llenura del espíritu, habla del espíritu más que todas las cosas. En Efesios nosotros vemos que Pablo le dice, no apaguéis el espíritu de Dios. Santo. Dice, por el cual fuisteis sellados. O dice también, no contristéis al espíritu de Dios. Y dice, embriagados, dice, no con vino, el cual trae disolución, sino embriagados con el espíritu de Dios. El apóstol Pablo habla del espíritu de Dios en los Efesios. Entonces aquí le está diciendo, cuando nosotros somos llenados del espíritu, van a venir, aleluya, luchas espirituales. Santo. Y no son carnales. Santo. Si nosotros pensamos, aleluya, que alguien nos está haciendo la guerra, no es él, son luchas espirituales. Santo. El enemigo, aleluya, está por todos lados, por los vientos, y nosotros tenemos que entender, aleluya, que en cualquier momento somos atacados, pero es ahí donde nosotros tenemos la promesa y la palabra de Dios para poder contrarrestar las fuerzas del maligno. Es ahí cuando nosotros tenemos la palabra de Dios para decirle al enemigo, a través de la palabra de Dios he recibido las armas no carnales, sino que poderosas para destruir fortalezas. Amén. Santo. Y dice, vistámonos de las armas de la luz, dice también Romanos 13:12. O sea que nosotros tenemos muchas armas, las armas de la luz. Cuando nosotros nos vestimos de esas armas de la luz, o sea que no hay tinieblas que puedan invadir nuestra vida, no hay tinieblas que puedan hacer, aleluya, que nosotros tropecemos, porque nosotros tenemos el arma de la luz. Porque todo aquel que es del día no tropezará, dijo el Señor. Pero el que camina en las tinieblas tropezará. Porque la Biblia dice, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea que cuando yo traigo la palabra, yo puedo ver, yo puedo caminar, porque es lumbrera para mi camino y a su nombre. Por eso es necesario que nosotros nos comamos la palabra. Una iglesia que come la palabra, una iglesia que es alentada, una iglesia, aleluya, que es dinámica, una iglesia, aleluya, que come la palabra, aleluya, siempre tiene el deseo de dar un testimonio, siempre tiene las ganas de hablar, siempre tiene las ganas de adorar, siempre tiene el deseo de bendecir el nombre de Dios, porque la palabra se ha encarnado dentro de él, la palabra la tiene dentro de, aleluya, y no puede callar esa palabra. Usando las vestiduras adecuadas. Santo. Contra las acechanzas del enemigo. Amén. Estamos siendo acechados de tiempo en tiempo, de momento en momento. Pero tenemos un Dios que está también 24 horas intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo es que en estas 6 piezas no entra el arma de la oración? Pero sí dice en Efesios, ahí donde estamos, que después que nos pongamos la armadura, es ahí donde nosotros, dice,
que tenemos que comenzar. Mira lo que dice, después que nosotros tenemos la armadura de Dios, en el 18 dice, orando en vez en cuando. Todo el tiempo. Entonces cuando yo traigo esa armadura, yo tengo que orar todo el tiempo. Porque cuando yo tengo esa armadura necesito esa oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en la carne, no en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia, en vez en cuando quiero. Con perseverancia. Y oiga bien, y súplica por todos los santos. Santo. Oye, esa palabra está poderosa. Y súplica por todos los santos. Por todos nosotros. En otras palabras, aquel que porta la vestidura de Dios debe de orar sin renegar. Hay hombres de Dios que dicen, ay, estoy cansado de orar por esta persona. Se me hace que no trae la vestidura de Dios. Necesitas ponerte esa vestidura de Dios, porque aquí dice, y súplica por todos los santos. Amén. Súplica no es algo, aleluya, así una oración vaga. Súplica es, Señor, bendice a mi hermano, Padre, que sea bendecido, Señor, que tú obres en su vida, que tú obres en su negocio, que tú prosperes su vida, Padre, que tú lo ayudes, Señor Dios Todopoderoso. Esa es súplica en el Espíritu. Amén. Fíjese qué importante es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos, aleluya, ponernos esta vestidura en esta tarde. Amén. Y cuando nosotros caminemos con esta vestidura, vamos a orar por todos los santos. Amén. Ya no solamente va a orar por usted, sino que va a orar por todos aquellos que están y que usted conoce. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Esta es una enseñanza. Quiero que usted se la lleve a su casa. Quiero que usted entienda cómo Dios tiene esas herramientas para que no podamos, aleluya, tropezar en este camino. Porque el enemigo siempre quiere hacernos tropezar. El enemigo siempre quiere que nosotros decaigamos. Pero en el nombre de Jesús vamos a levantarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede levantar en este mundo. No hay nadie en quien pueda hacer nada por nosotros más que la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa y bendita hora, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Padre. En este momento, Dios Todopoderoso, Dios de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, te pedimos en este momento, Padre, que cada uno de mis hermanos, Dios Todopoderoso, pueda agarrar, Dios mío, y usar las vestiduras adecuadas, porque el diablo, aleluya, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el enemigo anda buscando y anda viendo, aleluya, quién trae la vestidura y quién no trae la vestidura. Pero cuando yo digo, aleluya, en el nombre de Jesús, voy a pararme, aleluya, como un hombre y una mujer, aleluya, declarando la promesa de Dios, declarando la palabra de Dios, diciendo, aleluya, que soy más que victorioso, diciendo que soy más que vencedor, diciendo, aleluya, que traigo las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, todo aquello, aleluya, que el enemigo quiera hacer en mi familia, en el nombre de Jesús, no tiene suerte, no tiene parte en mi vida. Toda maldición, aleluya, que el enemigo haya querido tirar, aleluya, de mis ancestros, en el nombre de Jesús, aleluya, es totalmente rechazada profundamente en el nombre de Jesús. Y me declaro una mujer y un hombre poderoso en Dios. Me declaro un hombre y una mujer que le sirve, una
mujer que le adora, una mujer, aleluya, que está dispuesta a honrar el nombre poderoso de Dios, una mujer que está dispuesta a darle la gloria a Dios, una mujer y un hombre que dice: Señor, con toda mi debilidad, Señor, pero voy a caminar en tu promesa, voy a caminar en tu palabra, Padre, porque sé que tu palabra, Señor, es la que da aliento, tu palabra es la que da, Dios mío, consuelo, tu palabra es la que da vida, Señor, tu palabra es la que, Dios mío, nos redarguye, tu palabra, Dios mío, es la que nos da, aleluya, el deseo de seguir hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y bendita mañana, Padre, ayúdeme a orar en el nombre de Jesús. Vamos, aleluya, a pedirle al Señor, aleluya, que fortalezca su vida. Vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que lo anime. Vamos a pedirle al Señor, aleluya, que le diga: Señor, aleluya, ya no quiero, aleluya, ser estropeado, ya no quiero ser estorbado por cualquier acechanza del enemigo. De hoy en adelante ninguna acechanza va a detener mi vida. De aquí en adelante, aleluya, todo lo, aleluya, lo que el enemigo quiera venir a estorbar mi vida, no voy a creer, porque voy a poner el escudo de la fe, voy a poner la coraza de la justicia, voy a poner el calzado del apresto del evangelio, voy a caminar, aleluya, con las piezas que tú tienes, Padre, y nadie me podrá hacer daño, y nadie me podrá hacer frente. Como dice la Biblia: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios Todopoderoso, el que te ha llamado, el que te ha fortalecido. Yo soy el Dios, aleluya, que te llevo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo soy el Dios que te ha escogido entre multitudes, entre millares. Yo soy el Dios que he puesto los ojos en ti. Yo soy el Dios, aleluya, que te he salvado, y si te he salvado, te voy a capacitar, te voy a capacitar con mi palabra, para que cuando el enemigo quiera ganar ventaja sobre tu vida, vas a sacar la palabra, vas a sacar la espada del Espíritu, aleluya. Y cuando sacas la espada del Espíritu, aleluya, el enemigo tiene que retroceder, tiene que entender, aleluya, que tú eres un hombre y una mujer, aleluya, que tiene la palabra de Dios. Y si algo tiene el enemigo, aleluya, es que retrocede cuando tú declaras la palabra de Dios. Sura maquita la machuca. Si algo, aleluya, le tiene miedo el enemigo, es cuando tú comienzas a comenzar a tirar, a abrir tu boca y a declarar la palabra de Dios. Y tú comienzas a decirle: diablo, tú estás derrotado. En la cruz del Calvario Cristo te derrotó. Tú no tienes autoridad. La autoridad la tiene Cristo. Y Cristo me ha dado la autoridad. Y yo tengo la autoridad de Cristo para rechazar toda acechanza del enemigo, para rechazar toda maldición del enemigo, para rechazar toda pobreza, toda escasez, toda miseria, toda enfermedad, toda, aleluya, toda cosa, aleluya, que estorba mi familia, todo lo que estorba, todo lo que estropa, todo lo que está por mi camino. Tengo la autoridad y el poder de Cristo. Por lo tanto, aleluya, comienzas a declarar la palabra, comienzas a declarar el poder de Dios. Y el enemigo dice: ay, aquí sí, aleluya, hay alguien que tiene la palabra. Y aleluya, y cuando comienza a oír la palabra, tiene que entender que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Confiesa la palabra, hermano. Confiesa la palabra, confiesa la palabra. Las cosas van a cambiar cuando tú comiences a confesar la palabra. Las cosas deben de cambiar, deben de cambiar, deben de cambiar, porque la palabra tiene poder. Sura maquita. Sura masiquita. Sura basuquita. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres.